bucle voy a ir metiendo pues estos números de aquí, ¿no es cierto? Correcto. Entonces, ¿qué es lo que va pasando? Imagínense que me van pasando por una ventana número por número. No puedo ver todos los números de cajón, sino me van pasando como que por tarjetas, digamos, ¿no es cierto? Me van pasando escrito en un papelito número por número. Y me dicen al final, tienes que quedarte con el número que es el más grande de todos. ¿Sí? Entonces cogen y me pasan primero el 8, ¿no es cierto? Y como no tengo más números, lo reservo por si acaso es el mayor. Cojo ese número 8 y lo guardo en un cajón, ¿de acuerdo? Hagamos de cuenta que este cajón es la variable x, ¿ya? Y se guarda el 8 ahí, ¿no es cierto? Resulta que después de esto de aquí me pasan el 9. Al darme cuenta que el 9 es mayor que el número que tenía antes porque lo comparo, ¿no es cierto? Que el número que tengo en el cajón, pues desecho el número que tenía antes en el cajón, ¿no es cierto? Y lo actualizo con el 9, ¿no es cierto? Y luego me siguen pasando estos números, me pasan el 2, comparo con el que tengo en la variable x, o cajón que digo yo, y resulta que no es, así que lo desecho y sigue estando ahí el 9. Luego me pasan el 3, comparo nuevamente con el 9 y me doy cuenta que sigue siendo menor, no pasa nada. Al final me pasan el 10, comparo con el número x y resulta que es mayor. Por lo tanto, lo dejo aquí. Me fueron pasando los números uno a uno. Así es en programación, ¿no es cierto? En la vida real yo puedo ver todos los números al mismo tiempo y hacer una comparación rápida y decir cuál es el mayor. Pero en programación, en las variables, yo solamente veo un número a la vez. Así es como pasa siempre en programación. Hay que pensar de esta manera, ¿no? Entonces, lo que tengo que ir haciendo es que mientras me van pasando los números, comparo con el número que yo había guardado como mayor, ¿no es cierto? Y si me pasa un número que es más alto, pues reemplazo. Y si no, pues simplemente lo dejo pasar. ¿De acuerdo? Si esta es la estrategia para encontrar el mayor. Se hagan de cuenta que tengo un bucle donde me van a ir pasando los números. Primero tendría que pedir cuántos números me van a pasar, ¿no es cierto? Se va a tener un número n. Esto lo podemos arreglar luego. Digamos que desde el inicio vale 5, ¿ya? Y voy a tener, por supuesto, una variable i. Y voy a empezar desde 1 hasta 5, hasta n, ¿no es cierto? Incrementos, todo normal. Perfecto. Entonces, mientras me van pasando los números, ¿no es cierto? Vamos a poner un mensaje diciendo que ingresa un número. Y ese número de aquí puedo guardarlo temporalmente pues en otra variable. En una variable, por ejemplo, si quiere un nuevo número. ¿Sí? Puedo ponerle cualquier nombre, ¿no es cierto? Tal vez el nombre está un poco grande, pero recuerden que sí puedo usarlo. Puedo hacer de cuenta que son siempre enteros. ¿Sí? Entonces, mientras van pasando los nuevos números, ¿no es cierto? Voy comparando con el número que antes yo creía que era el mayor, el que tengo guardado en el cajón. Al inicio no voy a tener ningún número en el cajón, ¿no es cierto? Es el primero. Antes de que me pasen los números, yo podría coger y tener guardado algo ahí, ¿no es cierto? Solo como referencia para poder comparar. Entonces, por ejemplo, acá, digamos que era este número X, ¿no es cierto? Tendría que poner aquí un número que tenga que ser menor a todos los demás. Porque ¿qué pasa? Que desde el inicio cojo y guardo un 20 ahí, ¿no es cierto? Para tener guardado algo, para que no esté vacío. Y me pasan todos los números y ninguno de los que me pasaron es mayor a 20. Y luego yo digo, bueno, a ver cuál era el mayor de todos y cojo y saco el 20. Me dicen, pero si ese número ni siquiera estuvo en la lista de números que le pasé. ¿No es cierto? Tengo que ponerme ahí un número que yo esté seguro que no pueda ser mayor al resto de números que me pasen, de manera que ni bien me pasan el primero, pues ya lo puedo reemplazar. No sé si me hago entender. Puedo poner un número que sea muy pequeño. No es que sea esta la forma correcta, pero es una de las maneras de hacerlo, ¿no es cierto? Puedo hacer eso yo de ahí. Y ahora, desde el momento que empiezo a comparar, pues de seguro se va a reemplazar. Entonces voy a comparar con el número que tengo en X, ¿no es cierto? Ya no voy a decir la palabra cajón, voy a decir la palabra X, ¿no es cierto? Si el número que tengo en X es menor al número que me pasan ahora,
¿no es cierto? También podría escribir al revés, ¿no? Si el número que me pasan ahora es mayor a X, también podría decirlo así, ¿cierto? Si el número que me pasan ahora es mayor, pues reemplazo, ¿no es cierto? Ahora tengo que guardar en X, pues este nuevo número que ahora yo entiendo que es el mayor. Entonces guardo en X este nuevo número, ¿sí? Sigue el bucle, vuelven a pasar otro número, me pasan el 9, ¿no es cierto? Y comparo, aquí va a tener 9, X va a tener el 8 que tenía antes, y comparo, ¿no es cierto? Es este nuevo número que me pasan mayor que el que yo creía antes que era el mayor, sí, entonces lo reemplazo. Lo que estoy haciendo es reemplazar, ¿no es cierto? Y el momento en que no sea mayor, pues simplemente pasa de largo este if, nunca entra aquí, y al final de que termine de pasar todos los números, es decir, cuando se acabó el bucle, me voy a quedar en la variable x, perdón, en la variable x voy a tener pues el mayor de todos los números, ¿no es cierto? Puedo poner un mensaje aquí, el mayor es x, ¿sí? Voy a ponerle un nombre a esto de acá, voy a ponerle clase 13. Ya, a ver, le puse nuevo número, no número nuevo. Está que corregir eso de ahí, ¿no? Ya, entonces voy a volverle a... El número mayor es... eh, acá me falta esto. Correcto. Veamos a ver. Entonces vamos haciendo el programa paso a paso, ¿no? Hemos llegado aquí a ingresa un número. Estamos cuando i vale 1, ¿no es cierto? Tiene que llegar hasta 5. Y aquí voy a ingresar, pues, número. Voy a ingresar la misma secuencia que había puesto yo en el ejemplo. Entonces voy a ingresar el 8, ¿no es cierto? ¿Y qué va a pasar cuando aplaste Enter? Pues se va a guardar el 8 en la variable número nuevo. ¿Estamos de acuerdo? Y va a comparar este 8 con el número que yo tenía en mi cajón, que digo yo, que era el menos 30.000, ¿no es cierto? Y va a decir, ¿es este 8 mayor que el número que tenía antes? Obviamente sí va a ser, ¿no es cierto? Por lo tanto voy a guardar en X como el nuevo número mayor, ¿no es cierto? El mayor de todos, voy a guardar el 8. Si en este momento, tanto la variable nuevo número como la variable X tienen el 8, ¿no es cierto? Y ahora vale 2. Me está pidiendo el segundo número, ¿no es cierto? Yo voy a ingresar el siguiente número que va a ser el 9 y que va a ocurrir. Se va a guardar en la variable nuevo número y voy a comparar el 9 con el 8 que está en X, ¿no es cierto? Momento que haga la comparación, como 9 es mayor que el 8, ¿no es cierto? Tengo ahora un nuevo ganador, un nuevo número que es el mayor de todos. Entonces lo que va a pasar es que aquí en X ahora se va a guardar el 9, porque es mi nuevo mayor, ¿no es cierto? Voy a dar la vuelta nuevamente al bucle, ahora I vale 3. Me pide un nuevo número, voy a ingresar el 2, tal como la secuencia que había yo planeado. Y el momento que dé Enter va a comparar este número nuevo que es el 2 con el que yo digo que es el mayor, que es el 9. Y como no es 2 mayor a 9, se va a saltar este if y va a seguir en X guardado el 9. Voy una vuelta más y vale 4, ¿no es cierto? Voy a ingresar el 3, que es el siguiente en la secuencia. Y cuando aplaste Enter, número nuevo o nuevo número va a tener el 3, X sigue teniendo el 9 y voy a comparar si 3 es mayor a 9. Como no es mayor, se salta nuevamente el if, sigue en X guardado el 9, ¿no es cierto? Y llego acá al a la última iteración del bucle, última repetición si quieren, ¿no es cierto? Donde i vale 5. Y me va a pedir el último número donde voy a ingresar yo el 10. Y vamos a comparar pues el 10
con el 9, ¿no es cierto? Porque nunca cambiamos el 9 ahí. Como en este caso 10 si es mayor que 9, entonces vamos a guardar como nuevo mayor, como el mayor de todos al 10. Y ya se acaba el bucle ahí. Lo que va a pasar es que va a mostrar lo que sea que se guardó en mi cajón, en el X, que sería el número 10. El mayor es el 10. Correcto. Si yo repitiera para cualquier otro ejemplo, va a seguir valiendo siempre y cuando no meta números que sean menores a menos 30.000. ¿No es cierto? Ahí ya no va a valer. Entonces metamos otros números. Recuerden que se me permite solo 5 números. 25, 30, 8, 7, 10. El mayor es el 30, ¿no es cierto? Y eso es lo que me saca ahí. Entonces, esta es la estrategia para poder encontrar el mayor de todos. ¿Sí? Tengo una variable que guarda pues el número mayor y mientras me van entrando los números, voy comparando con este número que tengo guardado y cada vez que encuentro uno que sea más grande que el que yo tenía, pues hago un reemplazo. ¿Sí? Y si no pasa nada, pues no hago el reemplazo. Al final que termine el bucle, mando a mostrar pues lo que tengo en esa variable y me voy a quedar con el mayor de todos. ¿Cómo va a pasar con el menor? El menor es exactamente lo mismo. Voy a copiarme esto de acá y voy a documentarlo de arriba. ¿Sí? Documentemos esto. Correcto. Entonces, ¿qué tengo que cambiar aquí? Bueno, básicamente solo esto, ¿no? Voy a guardar en mi cajón el número que sea menor, ¿de acuerdo? Y cada vez que encuentro un número que es más pequeño o que es menor que el que yo creía que era menor, pues hago el reemplazo. Y al final en X va a quedar pues el menor de todos. Hay una cosa más que tengo que cambiar. Recuerden que para poder comparar siempre con algo, la primera vez en la variable X yo tenía guardado al inicio un número bien pequeño, de manera de que siempre desde el inicio encuentro un número que siempre sea mayor a este, ¿no es cierto? Pero ahora que estoy buscando el número más pequeño, necesito que desde el inicio cualquiera de los números que yo ingrese sea, sí, pues que sea menor, perdón, que sea menor al número que yo tenía guardado ahí. Sí, porque si yo mando a correr esto de aquí, me va a decir que el menor de los números ingresados es el menos 30.000 y nunca ingresé ese número. Entonces ahora lo que necesito es más bien tener aquí un número que sea muy grande, ya no uno muy pequeño, sino muy grande. Eso es lo que voy a tener aquí. Bueno, voy a actualizar un poco el nombre de las variables para que tenga un poco más de sentido. Esta variable x aquí me servía para buscar el mayor de todos, ¿no es cierto? Y al final de cuentas esa variable va a tener el mayor de todos. Y eso es lo que voy a mandar a mostrar. Y voy a utilizar otra variable a la cual voy a llamarle menor. Y la cual tiene que tener en cambio un número grande, ¿no es cierto? Debo tener un número grande. Correctísimo. Y esta de aquí va a guardar siempre el menor de todos. Entonces es la que se va a utilizar acá, ¿no es cierto? A final de cuentas, luego puedo hacer pues un solo programa que me muestre cuál es el mayor y el menor de todos. Pero mandamos a correr solamente el código de aquí. Nuevamente voy a hacerlo paso a paso para que se vaya entendiendo. Creo que no me hace falta hacer ningún cambio más en mi código. Voy a ingresar a la misma secuencia y en esta secuencia de aquí el número menor de todos sería el 2, ¿no es cierto? Vamos primero a ingresar el 8. Estoy aquí en esta línea, la línea 22. Se va a guardar en la variable nuevo número el 8 y vamos a comparar. ¿Es el 8 menor al 30.000? Sí es, ¿no es cierto? Recuerden que tengo que comprar por la primera vez con un número grande. Sí es, por lo tanto, a la línea 24 va a decir el nuevo menor, el número más pequeño, sería el más pequeño de todos, es el 8. La siguiente vez tengo que guardar el 9. Ahora ahí vale 2, ¿cierto? Ingreso un número, voy a ingresar el 9 y comparo. ¿Es este nuevo número? ¿Es el 9 menor a 8? No es. Por lo tanto voy a pasar de largo y no voy a entrar en este if
y la variable menor va a seguir teniendo el número 8. Ahora i vale 3, ¿no es cierto? Nuevo número va a ser igual a 2, que es el siguiente número en mi secuencia. Y cuando pase enter se va a comparar, es 2 menor a 8, si es menor a 8. Por lo tanto, la variable menor se va a actualizar y va a tener el valor de 2, que es el nuevo número más pequeño. Y ya saben que va a proceder así, ¿no es cierto? Sin entrar en el if, ni para el 3 ni para el 10. No hay que actualizar porque ninguno de estos números es más pequeño que el 2. Y al final el programa mostrará lo que esté en la variable menor, que va a ser justamente el 2. Probemos con otros números. Puedo probar con cualquier número, siempre y cuando todos los números que meta sean menores a 30.000. ¿No es cierto? Vamos a ver cuál es el problema que les estaba diciendo yo, para que se den cuenta por qué es que tengo que empezar poniendo en el cajón que decía yo, ¿no es cierto? Un número muy grande. Porque si no lo hago así, ¿qué pasa? Digamos que meto aquí el 50.000, meto el 60.000, el 35.000, el 42.000 y el 38.000. Y el programa se trata de mostrarme el número más pequeño de ellos. Debería mostrarme el 38.000, ¿no es verdad? Pero me muestra 30.000, el cual ni siquiera está ahí. ¿Por qué? Porque ese fue el primer número que yo tenía en el cajón, ¿no es cierto? Imagínense que guardo el 30.000 al inicio en el cajón y me empiezan a mostrar estos números y nunca saco ese número del cajón para cambiar por otro, porque todos los números que metí eran mayores al que yo tenía en un inicio en el cajón. Y por lo tanto lo que va a pasar es que de manera falsa voy a mostrar que el menor es el que al inicio tuve ahí, que ni siquiera está en la lista de números. Entonces, este procedimiento va a valer siempre y cuando todos los números sean menores a 30.000, ¿no es cierto? Tengo que encargarme de poner en el primer caso un número muy pequeño y en este caso de acá un número muy grande de manera de que no sirva. Si el programa que yo voy a decir va a ser encuentre el número más pequeño de n números ingresados donde todos los números son menores a 1000, ya me está diciendo que ningún número va a ser mayor a 1000. Entonces tranquilamente en esta variable puedo poner 30.000, o puedo poner 2000, va a seguir valiendo, o 1001 va a seguir valiendo, porque todos los números van a ser menores a este de acá. Bueno, vamos a ver cómo haría ahora yo para poder tener en un solo bucle el cálculo del mayor y del menor. Al decir un solo bucle es para no tener que ingresar los números dos veces, ¿no es cierto? Por lo tanto, a ver, voy a descomentar primero esto, ¿no es cierto? Voy a tener un solo bucle, no necesito dos, pero voy a necesitar la variable mayor, voy a necesitar este if que tenía aquí, el cual iría acá, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Y al final pues tengo que mandar a mostrar cuál es el mayor y cuál es el menor. Tal vez con un salto de línea porque ahora sí se me va a mezclar. Ya, ahí nada más, no hace falta nada más. Entonces este sería el único cambio que yo veo. Tenemos un solo bucle y en ese bucle pues nuevo número va a ser al inicio la primera vez el 8, ¿no es cierto? El cual se comparará con el menos 30.000 y también con el más 30.000, ¿no es cierto? En este if y en este if de acá. Y se irá guardando. Este de aquí se llama ahora mayor. Y mayor. La variable mayor se quedará con el más grande de ellos y la variable menor con el más pequeño. Voy a meter más números. Pongamos, por ejemplo, ahora que me deje... Perdón, en el segundo if tiene que cambiar la variable x por mayor. Acá también. Muchas gracias. Ya, creo que solo eso. Gracias. Ya. Ahora digamos que también voy a ingresar n, ¿no es cierto? Hagámoslo un poquito más genérico. Entonces voy a ingresar n. Ingrese, pongamos tamaño de la secuencia o longitud de la secuencia. O sea, cuántos números voy a ingresar, ¿no? Longitud de la secuencia. Y esto se guarda en la variable n y luego hago el bucle. Ya, parece que eso es todo. Ahora voy a ingresar más de 5 números. Vamos a ver cuántos puedo ingresar. Ingresemos unos 10 números. Tamaño de la secuencia 10.
y voy a ingresar números de muchos tamaños, pero siempre en el rango ¿cuál? Menos 30.000 más 30.000. Si no, va a pasar algo inesperado, ¿no es cierto? Recuerden que este programa serviría para encontrar el mayor y el menor de números ingresados en el rango menos 30.000 más 30.000. Sí, podríamos cambiar el rango, obviamente. Y luego vamos a ver que también existiría pues una manera de poder librarnos de poner números muy grandes o muy pequeños. Bueno, ni modo. Si empecemos a ingresar números, tengo el 2, el menos 50, el 60, el 800, el menos 25, el menos 55, el 0, el 1, 5, 6, 7, 8, 9 y el 700. El número más grande es el 800 y el más pequeño es el menos 55, por lo tanto sirve. Una vez más, recuerden que si me salgo del rango, existen cosas inesperadas, ¿no es cierto? Por ejemplo, si meto yo 20, 50, 2, pero meto un menos 35.000, que debería ser el menor, y meto un más 35.000, que debería ser el mayor. Bueno, si meto todos los números, ahí no me pasó nada, pues si meto todos los números como había puesto antes, ¿no es cierto? Mayores a 30.000 o menores a menos 30.000, pues va a pasar algo, como le dije, como lo había explicado antes. Más bien vamos a ver cómo podríamos librarnos de esto de acá. Bueno, ¿a quién se le ocurre cómo podríamos hacer para no tener que especificar rangos? ¿Qué haríamos? ¿Qué debería tener guardado en mi cajón desde el inicio, en vez de un número muy pequeño y un número muy grande? ¿Qué podría tener guardado? Esta materia es desesperante, ¿no? Bueno, el asunto es que debería tener guardado uno de los números que sí existan, ¿no es cierto? Desde el principio. Es decir, al inicio tengo el cajón vacío y cojo el primer número que me venga, no me importa si es el mayor o el menor de todos, lo guardo en el cajón, para luego poderlo comparar con el resto de números que me vengan, ¿no es cierto? El problema es que aquí yo no sé qué números van a ingresar, por lo tanto no puedo desde el inicio hacer eso, a menos que cambie este programa a vectores, y que es justamente lo que vamos a hacer. Voy a copiar esto en otro archivo. Bueno, voy a cambiar de vectores. Entonces, lo que voy a hacer es primero tener un bucle para llenar todos los números en un vector y luego recorrer el vector para poder hallar tanto el mayor como el menor. Los cambios son pequeños, ¿no? El tamaño del vector va a ser pues la longitud de la secuencia, es decir, el n. Si al vector le llamo números, pues este vector de acá va a tener justamente el tamaño n, que es ese tamaño de ahí. ¿Qué más? Voy a tener pues un bucle para ingresar los números en ese vector, ¿no es cierto? Entonces, en vez de poner ingrese número y guárdelo en la variable nuevo número, voy a guardarlo en la posición i del vector, como siempre hemos hecho. Entonces ahí está, guardado en la posición i, y aquí estaría pues ya lleno el vector, ¿no es cierto? Entonces ahora sí, el segundo bucle, que es el que realiza las comparaciones, ya no va a ser pues la comparación de nuevo número con menor, sino va a ser la comparación de número sub i con menor, ¿no es cierto? Y lo mismo con mayor. Es decir, vamos recorriendo el vector y comparamos cada número que se encuentra en la posición i de este vector números con lo que tenían las variables. Y bueno, aquí sí ya puedo hacer lo que decía yo, ¿no? Tener desde un inicio, antes de hacer la comparación, cualquiera de los números de la secuencia, algún número de la secuencia en vez de un número inventado. ¿Cómo obtengo los números de una secuencia? Pues puedo acceder a cualquier posición, a cualquier número del vector números, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, acá que tengo las variables mayor y menor, si quieren las declaramos más abajo. Ya no necesito el nuevo número, por cierto.
¿sí? Y antes de realizar las comparaciones, les pongo un valor. Entonces, a ambas les pongo, por ejemplo, que sean iguales al primer número de la secuencia. ¿Cómo consigo el primer número de la secuencia? Luego de que ya está ingresado el vector, ¿dónde está el primer número de la secuencia? Números y no, no sé. Bueno, sí, pero y todavía no sabemos cuánto vale. Puedo acceder directamente, ¿no? O sea, acceder directamente a, por ejemplo, como puedo poner cualquier número, a número sub uno, ¿sí? Lo importante es que el número que ponga ahí sea un número que existe en la secuencia. Digamos que al inicio me mandan a mostrar el menor de todos, ¿no es cierto? A buscar el menor de todos. Cojo y guardo el 8 para empezar a comparar. La primera vez va a compararse el 8 con el 8 mismo, pero no pasa nada, el programa no se va a dañar. Al final de cuentas me voy a quedar con el menor de todos, que es el 10. Si al inicio igualmente cojo y guardo un 10, ¿no es cierto? Y luego empiezo a recorrer los números de acá, pues igual reemplazará ese 10 con el 8, con el 9, luego con el 2, y nunca se va a dañar. Entonces, lo importante es que meta en la secuencia cualquier número, pero que existe en la secuencia. Así no sepa que es el menor o el mayor, ¿no es cierto? Y con eso, pues, ya me libro de los rangos. En este momento, si meto todos los números mayores a 30.000, que antes se me dañó, ¿se acuerdan ustedes? Pues ya no se me va a dañar ahora. Me parece que esos serían entonces ya los únicos cambios. Vamos a probar esto de acá para ver qué pasa. Bueno, longitud de la secuencia, metamos 10 números. Eh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ya. Si en este momento, si aplasto Enter, acabaría el primer bucle y me iría directamente acá. Entonces, desde el inicio, pues en los dos cajones, tengo un cajón que guarda el número más grande y otro que guarda el número más pequeño. Me guardarán el primer número de todos, que es el -8. Ambos cajones van a estar con el -8 al inicio. Y luego entraré este bucle de aquí y empezaremos a comparar todos estos números de acá, ¿no es cierto?, con el -8 al inicio. Y en uno de los casos, cuando encuentro un número que sea más grande, pues lo reemplazaré por ese número y meteré en el cajón de los más grandes. Y cuando encuentre pues un número que sea más pequeño que el -8, si es que lo hay, porque puede ser que el -8 fuera el más pequeño, pues así mismo reemplazaré en el cajón de los más pequeños. ¿Sí? Vamos a ver qué es lo que pasa. El número más grande es el 20 y el más pequeño es el -20. Vamos a hacer la misma prueba con números muy grandes, ¿no es cierto? Ay, perdón. No pienso meter 40.000 números en este programa. Ya, una secuencia de 5. 40.000, 40.001, 30.001, 40.002, 40.003. Ya, entonces todos los números que metí aquí son mayores a 30.000. ¿Sí? Antes hubiera fallado, pero ahora pues no pasó nada y todo está bien. Entonces, este programa de aquí es para encontrar el número más grande y más pequeño de una secuencia utilizando vectores. ¿Sí? De eso se trata este ejercicio de acá. Y este es sin utilizar vectores, que tiene el defecto de tener el rango, ¿no es cierto? Y en el cual se puede dañar. Eh, preguntas. O todo está claro o nada está entendido. Creo que sí está claro. Bueno, tal vez tendríamos que hacer un ejercicio para ver qué.
Para ver qué nota. Claro que sí. Muchas gracias. Bueno, pero en esto en esencia es pues algo que se repite mucho, ¿no? O sea, yo puedo ponerles uno de los ejercicios que ya les he puesto antes en pruebas, en trabajos en clase, y adicionar una parte que diga y encontrar el mayor de ellos, por ejemplo. Y ustedes se dieran cuenta que, ya me acuerdo cómo se hacía. Sí, sí, sí. Se define una variable y luego tengo una comparación dentro de un bucle y cada vez que encuentro uno que sea más grande o más pequeño, reemplazo a la variable y al final me quedo con el mayor o el menor de todos. Entonces, este pedazo de código, pues es de los pedazos de código que alguna vez en mi vida me he memorizado y que siempre son muy útiles. Así como también es muy importante memorizarse el código para poder reordenar un vector, por ejemplo, que lo veremos la siguiente clase. Bueno, obviamente ahora nos tocaría extender esto a la parte de matrices, ¿de acuerdo? Entonces la idea fuera pues llenar una matriz y luego encontrar el número más grande y el más pequeño de la matriz. Sí, ustedes se darán cuenta que vamos extendiendo el ejercicio y son cambios sumamente pequeños los que se van haciendo. Ahora vamos a esta parte de aquí. Voy a subir al final los tres archivos. Ingrese mm, número de filas y número de columnas, ¿no es cierto? Número de filas voy a llamarle n, número de columnas m. Correcto. Bueno, luego de que está ingresado n y m, pues puedo ingresar la matriz. Ahora números va a ser una matriz, entonces va a ser de n filas y m columnas. N y m. Correcto. Entonces aquí, como siempre, ya deben haberse memorizado cómo poder llenar una matriz. Entonces acá voy a llenar cada uno de los elementos y j de la matriz. Acá se reemplaza j índice de columnas y es el índice de las filas. Está ya lleno nuestra matriz y ahora tenemos que pues recorrer la matriz. Entonces nuevamente simplemente es lo mismo que teníamos antes. Se me van pasando números, sino que los números están guardados en un arreglo rectangular, en una matriz. Para poder comenzar las comparaciones, igualmente tengo que coger cualquier número que ya existe en la matriz, como puede ser el primer número de la matriz, ¿no? Ese primer número va a estar en la posición 1, 1, por ejemplo. Guardamos como mayor y como menor, pues cualquier número de la matriz para poder empezar. Y ahora tendría pues nuevamente un bucle que va a recorrer la matriz. Ustedes saben que para recorrer la matriz es el mismo bucle de siempre que ya se lo tiene memorizado, que es este par de fors, ¿no es cierto? Donde el uno recorre las filas y el otro recorre las columnas. Ya. Entonces vamos comparando cada uno de los números de la matriz con las variables, tal como antes. Los números de la matriz, cada uno de los elementos de la matriz es el elemento ij. Para vectores solamente manejamos i, ¿no es cierto? En todo lugar donde diga i, pues ahora sería ij. Y yo creo que en esencia sería eso y ahí se acabó. Vamos a probar. Vamos a probar con una matriz. Voy a hacer de cuenta que tengo una matriz aquí de 2 filas y de 3 columnas. Y es justamente lo que está ahí. Primera fila 8, 9, 2. Segunda fila 3, 10, menos 5. Veamos a ver si es verdad que el programa va a servir. Y hay que hacer algunos ajustes. Me falta declarar J. Creo que eso es todo.
número de filas, 2 filas, número de columnas, 3 columnas. Ingresa un número, claro, aquí sería mucho más bonito decir ingrese el elemento IJ, ¿no es cierto? Pongamos eso de ahí para que no haya confusión. Ingrese elemento IJ, ¿no es cierto? Estos son detalles, como siempre hemos hecho. Y bueno, pues ayudan a que sea un poco más bonito el programa, francamente, solamente sería eso. No hacen nada más, el programa va a seguir valiendo como siempre ha valido. Y también este tipo de cosas, a menos de que esté explícito en una prueba, pues son detalles de visualización y por lo tanto yo también no acostumbro a quitar puntos por este tipo de cosas. Solo que se ve mejor nada más y ya. Ingrese número, esto, acá me faltó este de aquí. 2 filas, 3 columnas. Elemento 1, 1. 8, 9, 2, 3, 10, menos 5. El mayor de todos es el 10 y el menor de todos es el menos 5. Entonces, listo. El programa ahora ya vale para matrices también. Acá tengo clase 13 que puse en sus tres versiones, ¿de acuerdo? Si hacemos una recapitulación rápida de lo que hemos hecho, pues primero hicimos solo con un bucle, que yo decía me van metiendo los números de a poco y voy reemplazando en los cajones que tengo, ¿no es cierto?, con el número que corresponda, ¿no es cierto? Cada vez que encuentro un número más pequeño que el que yo tenía en el cajón de los menores, saco el que tenía y pongo el nuevo. Y lo mismo pasa con los mayores. Cuando amplío este concepto a vectores, primero ingreso el vector y luego recorro el vector. Necesito dos bucles, uno para ingresar y otro para recorrer el vector. Ventaja de hacer con vectores, ya no estoy limitado a un rango, ¿no es cierto? Existen lenguajes de programación que me dejan asignar un valor de menos de infinito y de más de infinito a las variables, por si acaso. Sí hay eso, pero bueno, no tenemos por qué asumir de que vamos a trabajar con algo así. Sí, ahí ya no nos importaría los rangos. Y bueno, la última parte que es la de las matrices, pues simplemente tenemos ahora filas y columnas. Necesitamos siempre tener pues un par de bucles para ingresar y un par de bucles para recorrer la matriz. Siempre son dos bucles anidados, o sea, uno dentro del otro, porque el de afuera me permite recorrer las filas y el de adentro recorrer las columnas para ingresar cada elemento I, J. ¿Sí? Podemos hacer tal vez una última prueba un poco más extrema para ver si en realidad todo está bien. Es una matriz de 4 por 4. Correcto, más grande es el 9, menos el menos 6. Y obviamente funciona también con números repetidos. Debería funcionar. Bueno chicos, entonces de esto se trata esta clase. Les voy a subir los tres archivos y les voy a poner un trabajo en clase relacionado a lo que acabo de escribir acá para que lo puedan resolver en la hora que falta. Es muy importante que lo hagan ustedes mismos y que hagan todo su esfuerzo porque si no, no vamos a aprender nunca a programar. Hay que ser constantes para poder programar.